¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo me encuentro muy feliz y muy contento de poder compartir en un nuevo contenido para el canal. En el día de hoy les traigo un top 3 aplicaciones para que puedan optimizar su dispositivo Android y tener un mejor rendimiento a la hora de jugar. Cabe destacar que por cada aplicación vamos a estar probando un juego distinto, entre ellos vamos a probar Call of Duty, Frag y Free Fire en nuestro dispositivo. Dicho esto, vamos a comenzar. Para el puesto número 1 tenemos a Game Booster Master. Esta aplicación me gusta bastante ya que tiene una interfaz muy limpia y es muy fácil de utilizar. Si seleccionamos acá arriba vamos a poder potenciar nuestro dispositivo. Básicamente lo que va a hacer es eliminar esas aplicaciones en segundo plano que están consumiendo memoria RAM y cuando nosotros ingresemos en nuestro juego vamos a tener un mejor rendimiento. Adicional a todo esto vamos a probar el primer juego y lo primero que vamos a notar es el anuncio acá abajo que dice potenciando. En el caso de que se nos haya olvidado seleccionar la opción de acá arriba para potenciar nuestro dispositivo, cuando ingresemos en el juego de forma automática lo va a hacer por si se nos ha olvidado. Adicional a todo esto también tiene una tercera opción o una función adicional, pero se las voy a mostrar cuando ya estemos dentro de una partida. Yo voy a realizar un pequeño corte y ya regresamos. Perfecto, ya estamos dentro de una partida y como pueden notar no es un juego con unas gráficas bajas o con una calidad mala por así decirlo. Tiene unas gráficas muy bonitas, muy buen juego en realidad, es uno de mis favoritos. Y la función adicional que quería compartir con ustedes es la siguiente. Si por alguna extraña razón aún sienten que su juego está un poco lento, es muy fácil lo que van a hacer. Ok, permítame un momentico que este se me está escapando y no te lo voy a permitir. Ok, bueno, básicamente es la siguiente. Vamos a bajar lo que vendría siendo la barra de notificaciones y como pueden observar acá vamos a tener el Game Booster. Vamos a seleccionarlo y nos va a volver a anunciar de que está potenciando nuestro dispositivo y que está eliminando esas tareas de segundo plano que están consumiendo recursos para así tener un mejor rendimiento. Cabe destacar que no es que el juego está lento, sino es alguna habilidad de uno de los personajes que hicieron que mi personaje vaya lento. Así que la aplicación está excelente, en realidad muy bien optimizada y puede hacer que nuestro dispositivo mejore bastante. Dicho esto, vamos ahora a probar la segunda aplicación para ya finalizar con la primera. Para el puesto número 2 tenemos a Booster Plus. Para aquellos que vengan de mi primer video ya están un poco familiarizados con esta excelente aplicación. En esta oportunidad le han agregado un par de funciones extras que están excelentes. Entre ellas vamos a poder medir la temperatura de nuestro dispositivo, la latencia, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de la memoria RAM, y en este caso nos va a mostrar lo que se está ocupando en la actualidad. En el apartado de GFX vamos a poder adaptar la resolución de nuestros juegos al dispositivo. Seleccionamos en siguiente. Vamos a poder también actualizar los frames por segundos, o sea, como quien dice, limitarlos, y también en el apartado de los gráficos. Hecho esto, tenemos que esperar un par de segundos a que aplique lo que vendría siendo la configuración en los demás juegos. Una vez ya finalizado, vamos a seleccionar la X acá arriba. En el apartado de configuración nosotros vamos a tener de forma predeterminada desactivado lo que vendría siendo el Ultra Boost. Esta opción la vamos a activar. Para aquellos que vengan del primer video, vuelvo y repito, esta función para poder activarla teníamos que ver un anuncio. En esta oportunidad se ha eliminado todo eso. Y de forma automática también vamos a tener activado lo que vendría siendo el Boost de forma normal. El Auto Boost no les recomiendo que lo activen ya que es una función que se activa cuando nosotros ingresamos en un juego. Y en esta oportunidad vamos a probar Free Fire. Tenemos que esperar un par de segundos a que la aplicación optimice nuestro dispositivo y vaya aplicando lo que vendrá siendo la configuración de la resolución y los frames por segundo para poder abrir el juego y que tenga un excelente rendimiento. Perfecto mi gente, ya estamos dentro de una partida y para aquellas personas que son conocedoras del Free Fire saben que esta es la parte con mayor exigencia a nuestro dispositivo ya que tiene que cargar todas las texturas del mapa y digamos que esto exige bastantes recursos de nuestro dispositivo. Como pueden observar tenemos un rendimiento bien agradable, no se está pegando como en casos anteriores, lo cual demuestra que cuando estemos en un enfrentamiento vamos a tener un rendimiento muy agradable y no vamos a tener esos tirones de FPS
que hacen que nosotros lleguemos a perder. Bueno mi gente, es hora de ir con el top número 3 para ya finalizar con el video. Y para finalizar, la última aplicación que les quiero compartir es Core Buster Pro. Esta aplicación le falta un poco de optimización referente al diseño, pero del resto las funciones que tiene están excelentes. En el apartado de extras podemos tener un monitor para medir los FPS a lo que va nuestro dispositivo, al igual que en algunos juegos. En Device y Power vamos a tener un poco detallada nuestra información, básicamente la del teléfono. Pero en el apartado de inicio es donde tenemos la magia, por así decirlo. Desde este apartado podemos optimizar no solamente los juegos de nuestro dispositivo, sino que las aplicaciones de uso diario como Instagram, Facebook, WhatsApp, entre otras aplicaciones. Si activamos el autoboost, cada vez que nosotros hablamos de esa aplicación, se va a activar lo que vendrá siendo el optimizador de forma automática para tener un mejor rendimiento, claro. Pero digamos que cada vez que esté optimizando y optimizando, es algo como que vamos a ir perdiendo el tiempo. Yo en lo personal les recomiendo que utilicen esta aplicación de acorde al uso que le vayan a dar, bien sea en el apartado de los juegos, y cada vez que vayan a probar alguno de los que tenemos acá en pantalla, seleccionan la opción que tienen acá, que básicamente dice Speed. Es básicamente para empezar a optimizar lo que vendría siendo nuestro dispositivo para jugar. Vamos a probar el último juego, que en esta oportunidad es uno de los más demandantes. Vendría siendo Call of Duty, ya que a mi parecer tiene unas gráficas elevadas, por así decirlo, y también exige bastantes recursos de nuestro dispositivo. Así que vamos a ver qué tal es este optimizador con uno de los juegos más pesados. Perfecto mi gente, ya estamos acá dentro del juego. Aproveché la pausa para activar la opción del monitorear los FPS del dispositivo, y como pueden observar tenemos una tasa de 60 FPS estables, lo cual está muy bien para un juego que tiene unas gráficas increíbles. En lo personal este es uno de mis juegos favoritos, al igual que Frag, y en lo personal se los recomiendo bastante. Con esta aplicación podemos tener un excelente rendimiento a la hora de jugar, no tenemos esos típicos tirones y bajones de FPS, lo cual está muy bien para tener una jugabilidad excelente. Aparte, se me olvidó comentar que cuando cerramos esas aplicaciones en segundo plano con los optimizadores, también obtenemos una mejor tasa de pings o latencia en nuestro juego, pero también depende mucho de su conexión a internet. No les voy a mentir y no les voy a decir que van a tener una conexión maravillosa con estos optimizadores, ya que es necesario también tener una buena conexión a internet, como es mi caso, que en este momento no es la mejor. Así que digamos que voy a sufrir de lag, pero el punto positivo de todo esto es que voy a tener una buena jugabilidad, no voy a tener ese típico tirón de FPS, pero cuando mi conexión mejore voy a tener una excelente partida. Yo espero que ustedes tengan la suya. Y con esto concluimos el video de hoy. Yo espero que estas aplicaciones hayan sido de tu agrado y igualmente el video. Ya sabes lo que tienes que hacer si te ha gustado. Deja tu like y suscríbete al canal para más videos como este. Activa esa campanita para que YouTube te notifique siempre que publique un nuevo video. Y yo me despido mi gente. Chao chao.